lo que es el matrimonio. Fue un mes de temas que hablamos del matrimonio y como escuela de formación cristiana y como en toda escuela secular, hoy tenemos examen. Gloria a Dios. Se les acabó el gozo, hermanos. Dijo un pastor, se les acabó el gozo. Sí, los de adelante van a ser los primeros. El examen va a ser personalizado y con nombre. Hermanos, ¿qué se acuerdan ustedes de este mes de julio, de los temas del matrimonio? ¿Se acuerdan el primer tema que tuvimos? Les doy una idea, hablamos de un misterio. ¿Qué es un misterio? Fuerte. Sí. Con libro abierto. El misterio, ¿verdad? De una sola carne. ¿Cómo es posible que Dios quiere que el matrimonio sea una sola carne? A veces nosotros, como creyentes, no hemos llegado a comprender cómo es que Dios quiere que seamos una sola carne con nuestra pareja. No logramos entender eso. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas y pone límites en nuestras vidas y quiere que corramos, que andemos, que disfrutemos, que gocemos de esa libertad que nos da en su paraíso, en su reino. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Muy bien, un misterio, una sola carne, siendo misterio porque aún el hombre no ha podido entender lo que Dios quiere para nosotros. El segundo tema, hermanos, ¿cuál fue? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Y qué fue lo que Dios unió? Al hombre y a la mujer en el matrimonio siendo una sola carne. Pero ¿por qué nos dice Dios que no lo separe el hombre? ¿Qué cosas puede tener el hombre para separar ese matrimonio que Dios ha unido? Voy a preguntar, a ver, directo. ¿Qué creen ustedes que pueda separar la unión entre un hombre y una mujer que Dios ha establecido? ¿Qué lo puede separar? Porque dice Dios, no lo separe el hombre. ¿Cuál es el motivo que el hombre tiene o la mujer tiene para provocar esa separación entre el matrimonio? El pecado, la infidelidad, el enojo, el rencor, la envidia, los celos, el orgullo, muy bien, el dinero, la avaricia, ¿verdad? Lo tuyo es mío, lo mío es mío y lo de todos ustedes es mío. ¿Por qué Dios establece normas en su reino? ¿O para qué lo hace? ¿Por qué Dios establece normas en su reino? Si somos su pueblo, si somos ya no criaturas, si somos sus hijos, ¿por qué Dios nos pone límites en su reino? Para que nos vaya bien, para que haya orden. ¿Quién dijo yo? Oiga, hermano, pues hablan bien bonito, pero ni orden, ni ley, ni... Amén. Un joven utilizando la Biblia del Señor, la palabra del Señor. Muy bien, Abraham, gracias a Dios por ti, por tu respuesta. Hermanos, qué interesante es que Dios tenga un propósito para nosotros y que en este mes de julio nosotros hayamos aprendido o al menos escuchado ese propósito de Dios. La semana pasada nos gozamos, hermanos, yo vi de veras toda una lucha por querer responder parte de ustedes a las preguntas que yo les hacía la semana pasada. Me invadieron aquí, todos querían responder, hablar de su rol como varón, como mujer dentro del matrimonio.
Y pues hubo quienes no lo vieron, ¿verdad? Ahí está grabado para que se regresen y vean esa lucha de que todo el mundo quería dar testimonio de lo que estaba haciendo Dios en sus vidas a través de su rol como mujer o como varón. Ese fue la semana pasada. Y vean ustedes cómo es el propósito de Dios. Una sola carne, que no lo separe el hombre, y nos dice cómo actuar dentro del matrimonio. Bendiciones de Dios para el matrimonio. Creyente. Allá mucha gente afuera en el mundo también es creyente. ¿De qué? Del dinero. ¿Creyente de qué? De lo que el mundo dice. ¿Creyente de qué? De la cartera. ¿Creyente de qué? La diferencia con nosotros es que somos creyentes en Cristo Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo, y que Él ha formado el matrimonio con un propósito y nos ha establecido una guía, una norma que regula la conducta y le da figura a nuestro matrimonio. ¿Cómo es tu matrimonio hoy? ¿Qué figura tiene tu matrimonio? Y de repente es como, sin querer decir, como la Fanta, llena de lonjitas, esa figura, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro matrimonio cristiano? Porque podemos ver enfrente ese matrimonio secular, ese matrimonio del mundo, pero nuestro matrimonio, ¿qué modelo tiene nuestro matrimonio? ¿Qué figura le ha dado Dios a tu matrimonio? Ya te dijo cómo debe ser, cómo lo debes unir en una sola carne. Ya te dijo que tienes un rol. Entonces hoy tú eres como matrimonio un modelo para el mundo, un modelo para tu viña, tu familia, tus hijos, tu familia extensa. Eres un modelo. Y esas son bendiciones que Dios quiere para ti y para mí dentro del matrimonio. Y son bendiciones. Dios ha establecido una norma. Pero ¿saben qué? Que Dios también hoy tiene para nosotros, que en su palabra ha determinado advertencias, peligros para la vida del creyente. Que si no cumplimos esas normas, si no cumplimos esas reglas, esos mandamientos, esa ley, tu matrimonio, sus matrimonios, mi matrimonio, tienen una consecuencia. Dios ha establecido una advertencia, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin dejar de ver a un Dios justo, misericordioso y fiel en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar hoy en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, porque has despejado de nuestras mentes y de nuestros corazones aquel mensaje, Señor, que quiere detenernos a estar delante de ti. Aquel mensaje del mundo que nos distrae, que quiere separarnos de tu amor y de tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que así como nos has permitido llegar a este tu santo lugar, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos, Padre Santo, rendirnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Porque como iglesia tuya nos hemos equivocado. Hemos faltado a tu palabra y hemos faltado, Señor, a nuestros roles como esposos y como esposas. Te suplicamos, Señor, que hoy nos acompañes y tengas misericordia de tu pueblo. Y bendiga, Señor, a todas las familias aquí representadas.
que me ayudes, Padre Santo, a poder proclamar tu palabra delante de mis hermanos y que ellos puedan escuchar tu voz, ver tu gloria y no verme a mí, Señor. Y que podamos humillarnos delante de ti para ofrendarte nuestra vida, ofrendarte nuestro tiempo y ofrendarte, Padre Santo, nuestra intención de alabarte y glorificarte como solo tú mereces. Señor, ven, quédate con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy por la gracia y el amor de Dios, culminamos este mes y con él un subtema por demás de grandes bendiciones. Ese tema fue el matrimonio. Pudimos ver en 3 semanas lo que Dios tiene en su mente de lo que es el matrimonio creyente en Cristo Jesús. Y qué gran bendición es conocer las promesas de Dios y aprender que podemos vivir bajo la sombra del Altísimo si es que nos sujetamos al amor de Cristo. Sin importar que el mundo a nuestro alrededor nos quiera separar del amor de Dios con ideologías humanas. Podemos enfrentar cualquier situación de reto, enojo o lascivia del enemigo, siempre y cuando, hermanos, hayamos aprendido a estar tomados de las manos de nuestro Dios, ese Dios y Señor creador del universo. El tema de hoy realmente impacta, porque no puedo entender cómo un Dios justo y misericordioso pone límites. Y digo, no puedo entender como humano, pero como creyente, sí, lo entiendo. El tema de hoy se titula El fracaso anunciado del yugo desigual. El fracaso anunciado del yugo desigual. Dios, así como tiene un propósito para el matrimonio, ha establecido que su pueblo no puede tener relación con el mundo. Y qué difícil es entender eso, porque desde que nacemos estamos en medio del mundo y tenemos relación con el mundo, pero Dios ha establecido que no debe existir esa relación. Les voy a invitar a leer nuestra lectura bíblica de estudio de esta tarde en la carta segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Y vamos a escuchar esta palabra de nuestro Dios. Por favor, siguen la lectura ahí con sus ojos y permítanme esta lectura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios ha establecido
que no nos juntemos con el mundo y que hay una amenaza directa cuando nosotros estemos unidos con aquellos que son diferentes a nosotros. No una diferencia humana, no una diferencia financiera, no una diferencia porque nosotros somos blancos o somos negros o somos amarillos, no. La diferencia está en la fe que Dios nos ha dado y que nosotros creemos las normas que Dios ha establecido para el matrimonio y para su pueblo. Esa es la pequeña, gran diferencia entre el mundo y el creyente en Cristo Jesús. El tema: fracaso anunciado del yugo desigual. El texto clave de esta tarde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí son dos preguntas, hermanos, que debemos reflexionar y vamos a ver un abismo entre lo que es el compañerismo, en lo que es la justicia y la injusticia. Y vamos a ver que no hay unidad, que no hay unión entre la luz y las tinieblas. Nuestro objetivo principal es entender por qué los creyentes deben evitar mantener relaciones con quienes no comparten su fe en Jesucristo, aún en la relación matrimonial. Realmente el estudio no va dirigido directamente al matrimonio, sino lo hace al pueblo de Dios en la relación humana laboral, humana recreación, humana familia, humana amigos. Dice Dios que no debe haber ninguna relación entre los creyentes y el mundo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué un Dios justo hace esa diferencia? El estudio de hoy nos orienta a identificar un yugo. Y la pregunta que yo les hago aquí: ¿sabemos para qué sirve un yugo? ¿Qué es un yugo? ¿Y quién debe utilizar un yugo? ¿Qué es un yugo, hermanos? 50 años de casados y no sabemos qué es el yugo. El yugo de mi señora, el yugo de mi esposo. ¿Qué es un yugo? Sí, es algo que nos imponen, ¿verdad? Pues vamos a decir, algo que nos imponen para que nos conduzcamos en cierta dirección. Muy bien, sí, muy bien. ¿Usted en el matrimonio hacia sus hijos les ha puesto yugo? Vamos a escuchar a un matrimonio joven que nos hable del yugo que ha puesto en sus hijos. ¿Quién dijo yo? Luis. ¿Sí se escucha? Sí, fuerte y claro. Bueno, solamente ahí me corrigen si estoy mal, pero que yo recuerde, el yugo es el aditamento que se le ponen a los dos bueyes para que se vayan derechito y no cada uno se vaya por su lado. Entonces digo, partiendo de eso, si estoy correcto, pues es en cierto sentido, ya hablando en la pareja, pues que vayan en una misma dirección, que vayan en un mismo pensamiento, ya yéndonos más profundo, mismo sentir. Entonces creo que por ahí va el asunto del yugo. Pon el micrófono. Pues es que en nuestro caso, pues nuestra hija es pequeña, pero yo creo que la primera, o lo que yo he visto en ella es que ella imita lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que
debemos pensar qué decir o lo que hacemos porque ella lo imita. O cuando ya va al kinder, pues dice algo nuevo o hace algo, yo, espérame, pues eso no se lo enseñé, ¿verdad? Entonces, si hay algo que veo que está mal, pues decirle, ¿verdad? Oye, esto que dices o haces está bien o mal por esto. Y de alguna manera, bueno, yo estoy agradecida con Dios porque ella le ha dado entendimiento y es una niña muy inteligente. Y sí, ¿verdad? Va razonando y va aprendiendo lo que le enseñamos, ¿verdad? Muchas gracias a Luis y a Abigail, gracias. Aquí hay otra intervención, eso me gusta, que haya iniciativa y se peleen por el micrófono. Jóvenes, sí, estamos dentro del área de los jóvenes. Sí, Hermano sí, Eulalio. sí, y yo creo que traducido a la actualidad, el yugo para los hijos serían los límites, ahora que se conocen como límites. ¿Para qué hay unos límites? Para que precisamente el niño vaya en la forma o en la parte correcta o recta. Si le ponemos límite izquierdo y límite derecho, pues el niño va a aprender a irse de la forma correcta, ¿no? Entonces yo creo que aplicado en la actualidad, un yugo puede ser traducido como los límites que le ponemos a nuestros hijos. Muy bien, hermano Eulalio, gracias. Y me voy a regresar con la hermana Abigail y les pregunto a ustedes. La hermana Abigail dice que, gracias a Dios, tiene una pequeñita. Y yo les pregunto, ¿a esa pequeñita será necesario ponerle yugo? Sí. 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 Los primeros 5 años de un infante, dice la palabra, que si tú desde la infancia instruyes al niño, aunque ¿qué? Aunque fuere viejo, jamás se apartará. Ese es un yugo, pero ese yugo, como dice el hermano Eulalio, nos ayuda a no ir ni a la derecha ni a la izquierda, pero ese yugo es una norma, es una regla que establecemos los padres hacia los hijos. Pero esa norma y esa regla que Luis y Abby le están inculcando a la pequeña, ¿de dónde lo toman? ¿Del mundo? De la palabra del Señor. De la palabra de Dios. De la comunión de ellos. Y entonces el matrimonio igualitario, creyente, toman el yugo de Cristo Jesús y lo inculcan a sus pequeños. A sus pequeños, no se tarden. A sus pequeños, o al pequeño que Dios les quiere dar ya, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros, hermanos. Nosotros nos sujetamos al yugo en Cristo Jesús y tratamos en nuestro matrimonio ¿de qué? De cumplir con lo que Dios nos ha establecido en el matrimonio. Un yugo es un instrumento de madera que se coloca en el cuello de los animales. Pero estos animales deben ser semejantes entre sí. Puede ser un buey, pero no un asno. Puede ser un buey, pero no un caballo. Tiene que ser. El mundo dice que para que las trancas amarren, tienen que ser de su propia fuerte madera, ¿va? Para que haga. Entonces es un buey con un buey. Y van dirigidos por ese yugo que no les permite ni ir a la derecha ni ir a la izquierda. Y tienen una función, ese yugo tiene una función en esa fortaleza de los bueyes. ¿Cuál es esa función? Arar la tierra, abrir surco para poder sembrar. Y si nosotros educamos a nuestros hijos, a nuestra familia, podemos sembrar y ellos darán fruto el día de mañana. Si tienen ese yugo. Nada más que la psicología, nada más que las ideologías y las teorías dicen, deja al niño hacer lo que él quiera, a la hora que quiera, como él quiera. Y llega a ser un libertinaje. Si nos ayuda,
El estudio del comportamiento en la sociología definitivamente sí nos ayuda a entender ese fenómeno social, por qué la gente emigra. Pero definitivamente que Dios tiene un propósito para el ser humano, para el creyente, y es que tomemos ese rumbo. El yugo, hermanos, simboliza el control y la sujeción. Un control y una sujeción. Control de qué objetivo, qué meta quiero alcanzar, pero también una sujeción. Es en un tiempo determinado, es con ciertas modas, con ciertos materiales. Pregunto, ¿usted cree que en Cristo Jesús tenemos un yugo? Sí, no, ¿por qué? A ver, porque me dejan a medias, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué en Cristo Jesús tenemos yugo? De hecho, Jesús mismo, ¿no? En los evangelios dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que es más llevadera una vida con Él, ¿verdad? Y ahorita en lo que dijo Abby me puse a pensar porque es muy cierto. Ella decía que su niña llega aprendiendo cosas, probablemente de un grupito ahí del kinder, y reflexionando, creo que lo que la Biblia nos dice es que nosotros como adultos igualmente porque el yugo es tanto a niños como puede ser un adulto, el convivir cercanamente, digamos, yo como cristiano, aunque tenga mis valores, mis creencias bien arraigadas, si yo me uno en cercanía, en una amistad, digamos, estrecha, con un incrédulo, como ese niño, igualmente como un adulto puedo imitar sus comportamientos, su vocabulario, hasta su forma de pensar. Por eso Dios prohíbe esa unión en yugo desigual, y a veces creemos que nosotros mismos somos muy fuertes para sobrellevar ciertas circunstancias que creemos que no nos van a afectar. Pero el Señor, conociendo nuestra debilidad, sí nos pone, como usted dice, ese yugo, que oye, no unáis en yugo desigual, porque de hecho creo que en Jeremías lo dice, ¿verdad? No, el pasaje no recuerdo bien, pero dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tenemos que tener cuidado en también fomentar esas amistades cristianas, porque de lo contrario somos muy propensos y en alguna manera, oye, ¿de dónde dije esa palabra? ¿Cómo fue moldeado mi pensamiento? Sí, porque pues tenemos un grupo estrecho de a veces se nos hace fácil con grupos del trabajo, a mí también me pasa, ¿verdad? De que vamos y ya estás inmiscuido en chistes insanos, en una conversación que no te edifica y a veces hasta morbosa, porque escuchaste, prestaste oído, creíste que estando ahí no iba a pasar nada, pero el Señor muy bien dice, no unáis en yugo desigual, ¿verdad? Muy bien, hermano Raimundo, excelente. Vamos a descubrir, hermanos, en estos pasajes cómo Dios no habla directamente al matrimonio, sino a nuestra relación humana como creyentes, hombres creyentes, mujeres creyentes, y la diferencia que tenemos con el mundo. Entonces, a veces, como bien dice el hermano Raimundo, de Abigail, y todos sabemos, de repente nuestro hijo o nosotros llegamos con un léxico que no hemos enseñado a nuestros hijos. Y de repente la esposa, el esposo, oye, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde? ¿Quién te dijo eso? Ah, es que lo escuché. Pues, ¿qué estás escuchando? Entonces, hermanos, es una advertencia de nuestro Dios para que nosotros no caigamos en fracaso. Muy bien, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 al 17, encontramos una división clara a nuestra pregunta: ¿por qué Dios pone este límite? Dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Esto, hermanos, es una advertencia, pero también es una orden. Una orden.
del Señor, es la voluntad del Señor, creador del universo, y quien instituyó el matrimonio, quien instituyó a su pueblo, que no nos unamos en yugo desigual. Este pasaje habla específicamente que no debemos tener relación o acuerdo con nadie que sea diferente. ¿A qué, hermanos? ¿Por qué no se va a acercar con aquel, con aquella? Porque es diferente. ¿Diferente a qué? A nuestros principios, a nuestra fe. A nuestros principios, a nuestra fe. No porque yo esté guapo y él esté feo, no, no, no. Ni yo guapa y él feo, no, no. Nuestra fe. Y entonces no tendremos ningún problema con ninguna ideología, con ninguna situación, sino por lo que yo creo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que yo creo y afirmo de lo que es Dios. Y lo que espero en Cristo Jesús. Por eso no me junto con el incrédulo. No podemos tener amistad con personas que sirvan a aquello a lo que nosotros no servimos. ¿Está usted de acuerdo? Repito, no podemos tener amistad con personas que sirvan a aquello a lo que nosotros no servimos. ¿Está usted de acuerdo? 1, 2, 3. Ahora díganme, ¿a qué es a lo que no servimos? Como creyente, usted, ¿a qué no se acerca y a qué no sirve? Pues no servimos al mundo, a la infidelidad, no servimos al pecado. A ver, a las cosas materiales, a ver, ¿cómo es que se defiende usted allá solito en el mundo? Ándale, muy bien. ¿A qué más nos sirve usted allá afuera en el mundo? Llegan, tocan su puerta y le dicen, mire, esta oferta, esta promoción, este mensaje, esto es lo que tiene el mundo hoy para usted, a usted le va a aprovechar, a su familia le va a gustar, usted va a tener aquí. ¿Qué es a lo que usted dice no? Hermano Roberto, por favor, hermano Roberto. Al modismo, hermano, que el mundo ofrece a los jóvenes. El apóstol Pablo le decía allá en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino Amén. sé ejemplo. Eso es algo que debemos inculcarle a nuestros niños desde que empiezan hasta que van creciendo. Sí. Porque los jóvenes son muy dados al modismo, ¿sí? Voy a venir a la iglesia vestido a la moda, cuando nosotros los creyentes debemos vestirnos como a Dios le agrada, no como a nosotros nos agrada, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. Por eso allá en Deuteronomio, Dios le decía a Moisés, estas palabras que yo te escribo hoy o que yo te estoy dictando, se las vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, es algo que se va a ir, una secuencia que Dios quiere que sigamos como padres, como abuelos, que tengamos siempre presente la palabra del Evangelio. Amén. Qué agradable es poder escuchar esto en esa sintonía de poder con nuestras actitudes agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas, con esa obediencia y decirle a mi hijo, hijito, esa playera de Tigres me la retiras, la de Rayados me la retiras, te quitas la gorra, mijito, te quitas esto, mijita, esa pantimedia o esa minifalda no te queda, las pintulitas, mijita, no es para tu edad, disfruta tus años, disfruta tu infancia, gózate. Y cuando venimos aquí al templo, los diáconos que nos dicen, adelante, no, usted no, adelante, no, usted no, adelante. Cuando vengas sin esa gorra, sin esos pelos, sin eso así, adelante y adelante. Hay un filtro de calidad y de derechos de admisión a la casa del Señor, ¿verdad? Debería ser, pero no lo hacemos. ¿Por qué? No le hemos creído al Señor. Y si lo permitimos en la casa,
pues este lugar que es un terreno, no tiene sentido. Pues que entre quien quiera. No, hermanos, dijo el hermano pastor hace un momento, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la carta abierta en Cristo Jesús, como dice Corintios, al mundo. Pero de repente como que lo vemos a Cristo disfrazado, ¿no? Con una vestimenta que no es. Y andamos ahí como de la secreta. ¿Será o no será? No creo, mira su vestimenta. Escucha nada más cómo hablan, no creo. Ay, mira, es que el carro trae un pescadito, es creyente. No, el carro no es creyente. La persona es la creyente. Pero de repente escuchas el claxon, ¿verdad? Saludándonos. ¿Perdón? No es un pescadito, hermano, es una piraña. Qué difícil. Yo lo puedo tomar, hermano Enrique, que eso puede decir el mundo por nuestras actitudes. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que seamos modelo al mundo en Cristo Jesús. Hermana Nadia, eso me gusta, que agarren coraje contra mí, me atropellen con preguntas. También algo de lo que creo que deberíamos decirle que no al mundo, y que bueno, muy particularmente yo soy muy fiel a eso, es supersticiones, creencias de ese tipo, amuletos. Estamos rodeados en todo momento de esas cosas, en nuestro trabajo. Incluso me atrevo a decir que dentro de la iglesia tristemente hay gente que cree en esas cosas. Sí, y al déjame menos leer yo, mi signo zodiacal para ver cómo me he visto hoy. Y creo que es algo en lo que yo he sido muy firme, en no creer nada de eso, y siempre dar testimonio cuando me dicen algo tan básico como la sal y todo eso. Digo, pues es que, ¿por qué creer en eso si tengo un Dios todopoderoso, más grande que cualquier amuleto, más grande Amén. que cualquier escalera, más grande que cualquier cosa, ¿no? Amén, amén. Hermanos, ¿a qué debemos nosotros o qué debemos rechazar nosotros? Número 1, adorar a ídolos. Y a veces el artista, a veces el personaje público llega a ser nuestro ídolo. A veces un equipo, un club llega a ser nuestro ídolo y nos estamos equivocando. Es muy común que el cristiano viva en el mundo, interactúe en el mundo para ir a firmar negocios, proyectos, y como decía el hermano Raimundo, llegamos a espacios que no son de Dios, pero que si nos va bien nos ofrecen un café, si nos va bien, porque si no, es la visión que nos ofrecen, es la bebida que nos ofrecen, son los alimentos que nos ofrecen para hacer la firma de un convenio. En ocasiones, hermanos, y como veíamos en temas de la ideología de género, vamos a ingresar a escuelas a que ya no nos hablen de ciencia, sino que nos hablen a nuestros hijos de teorías e ideologías de lo que pueden llegar a ser como seres humanos y no hijos de Dios. A todo eso, hermanos, debemos decirles no. Dios en su palabra nos advierte: no se junten ustedes con el mundo. Ustedes, mis hijos, son diferentes. Y en nuestro país, en nuestra cultura, existen muchos refranes mexicanos, como aquel que dice: el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Hubo un proyecto en el país a nivel nacional, juntaron a un grupo de menonitas. ¿Alguien sabe cómo es la cultura de los menonitas y qué proyecto de vida tienen estas personas? Tienen un proyecto increíble de crecimiento, de desarrollo en sus creencias, en sus ideales, en sus asuntos muy particulares como menonitas.
y su principal proyecto de vida es desarrollarse, crecer, pero crecer en su propia identidad, crecer en su economía, asegurar su reproducción como menonitas. Entonces hubo el proyecto de nación de juntar a este grupo de menonitas, todo un pueblo, con un grupo de familias mexicanas. ¿Cómo para qué creen ustedes que hizo este experimento, este proyecto el gobierno? ¿Qué quería de los menonitas o qué quería de las familias mexicanas? Cuando hablamos de cultura mexicana o hablamos de un mexicano, ¿qué es lo que nos viene en la mente o qué es lo que los mensajes en televisión, radio, prensa nos vienen a decir del mexicano? Nos dicen primeramente su cultura. ¿Qué? No los conocen. No se juntan ustedes con los mexicanos. Falta de iniciativa al trabajo, apáticos al trabajo, bebedores, una cultura, un concepto de libertad, despilfarradores, que llega la quincena y primero yo, luego yo y al último yo y a ver qué come la familia. La intención del gobierno, hermanos, es que el grupo menonita pudiera influenciar de su iniciativa al grupo mexicano. Hubo una inversión muy fuerte, muy grande. El resultado, para no irme muy lejos, ¿cuál creen que fue? ¿Cambiaron los mexicanos al estilo menonita o los menonitas cambiaron al estilo mexicano? ¿Pastor quiere participar? ¿Sí? No, ok, es que lo vi. A ver, ¿quién ganó? Pues ganó el compadre. Véngase mi compadre, véngase compadre. Oye, fue una inversión grandísima en el país, en donde un grupo menonita fortaleció que no debe juntarse con desiguales. Se echaron a perder esos grupos, esas familias, pero la raíz menonita aprendió que no debe por qué tener una unidad con desiguales, lamentablemente. ¿Por qué Dios nos da esta orden? ¿Qué es lo que Dios está previendo en su pueblo? ¿Por qué Dios nos da esta orden de no juntarnos en yugo desigual? ¿Por qué no tener amistades con otras personas que no creen en nuestra fe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está previendo en su pueblo? ¿Perdón? No contaminarnos. Muy bien, hermana Gris. Sí, somos del mundo, pero no. Muy bien, hermana, muy bien. Muy bien, para empezar, hermanos, nada más rapidito, ¿por qué Dios tiene un propósito de que seamos una sola carne? ¿Por qué Dios tiene un misterio dentro del matrimonio para nosotros? ¿Por qué Dios ha establecido que lo que Él ha unido no lo separe el hombre? Porque quiere Él que seamos felices, que nos gocemos en su reino, en sus bendiciones, en sus misericordias. Pero nosotros, alguien por ahí dijo, es que ¿cómo yo no voy a elegir? De repente Dios tiene malos gustos, no es el novio, no es la novia que yo deseo. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios quiere que vivas en armonía en ese o dentro de ese matrimonio. La verdad, hermano, hermana, cuando estamos en yugo desigual, en una amistad o incluso dentro del matrimonio, vas a sufrir. Hermana, vas a sufrir. Hermana, te van a lastimar. Hermano, por muy fuerte que seas, te van a lastimar y vas a sufrir. Ya sea tu amigo o tu amiga, aquel o aquella que quieres que sea tu esposo o esposa, no conoce y no acepta el misterio de ser una sola carne. No lo conoce.
No entiende que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Con sus enojos, con sus indiferencias, específicamente con su falta de fe. Por eso Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual. Y mucho menos aquel amigo o aquella amiga aceptará los roles matrimoniales que Dios ha establecido para tu matrimonio, para tu vida, para tu pareja, para tu familia. Es por eso que Dios no quiere que entremos en yugo desigual. Y ante esta situación, Dios justifica su voluntad e instrucción. Dios justifica su voluntad. Dios justifica esta instrucción. Y pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo nos hace esta serie de preguntas para poder entender que en la relación de dos opuestos no puede haber concordia por ni parte ni acuerdo. Dios quiere que veamos la diferencia y tengamos una conclusión inmediata. ¿Cuál es esa conclusión? No puede haber relación alguna entre desiguales. Esto es una respuesta, hermanos, espiritual. Donde Dios habita, no puede habitar el pecado. ¿Sí entendemos esto? Donde Dios habita, si Dios está dirigiendo, gobernando tu matrimonio, tu hogar, tu relación familiar, ahí no existe pecado, porque Dios está gobernando. Los creyentes genuinos, verdaderos, aquellos que realmente le creen al Señor, son radicalmente diferentes de los incrédulos e incluso de algunos creyentes que hayan nacido en cuna cristiana o que hayan tenido pañales cristianos. Repito, los creyentes genuinos, verdaderos, son radicalmente diferentes. Y hermanos, para concluir, en este capítulo, en este texto, podemos encontrar que los creyentes difieren de los incrédulos en el compañerismo. Dice Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Primera diferencia, los creyentes difieren de los incrédulos en compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es la pregunta. Y la respuesta es, un verdadero creyente es justo, no injusto. Y ahí vamos caminando como creyentes, pero con una vida y una actitud injusta. Ningún compañerismo. Ninguna lealtad a nuestra fe, simplemente injustos. Número 2, los creyentes difieren de los incrédulos en comunión. ¿Qué comunión existe entre la luz con las tinieblas? Un creyente en comunión es luz, es bendición, es conocimiento, no tinieblas. Y usted encuentra esa diferencia inmediatamente. Aquellos que ocultan esa luz y esa bendición que Dios les está ofreciendo, pero que la rechazan. Número 3, los creyentes difieren en compromiso y pacto. ¿Y qué concordia hay entre Cristo
y Beliar. El compromiso del creyente es en Cristo Jesús, no en Satanás. El compromiso del creyente es en Cristo Jesús. Es por eso usted que escucha, ve a aquellos creyentes que se comprometen y en Cristo Jesús cumplen su palabra. Hoy en día la palabra del creyente cuenta y cuenta más que cualquier otro tesoro. ¿Por qué? Porque lo hace en compromiso con Cristo Jesús. Y como que eso hoy se está perdiendo, ¿se ha fijado? Hoy no existe la palabra, ni siquiera de un hombre, un varón humano, no creyente. ¿Y qué fuerza tenía la palabra de aquel varón que estrechando la mano, extendiendo la mano, daba su palabra de cumplimiento, aún no siendo creyente? Pero el creyente en Cristo Jesús da su palabra y cumple, primeramente para honrar a Dios con sus hechos. Número 4. Los creyentes difieren en fe o creencia. Dice Pablo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte hay entre el creyente y el incrédulo? Respuesta, el pueblo de Dios en la fe es creyente, no incrédulo. Creemos en las bendiciones de nuestro Dios, creemos en las promesas de nuestro Dios, creemos en la misericordia que son nuevas cada día de nuestro Dios. Sí, por eso somos diferentes al mundo. Por eso el mundo ante las adversidades nos ve alegre, nos ve contentos, nos ve cantando, nos ve bendiciendo a nuestra pareja, a nuestros hijos, y aún en los alimentos, por pequeños que sean, damos gracias a Dios por el sustento de cada día. Es la diferencia entre el creyente y el incrédulo, la fe. Número 5. Los creyentes difieren en la adoración. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Respuesta, el creyente en la adoración es templo de Dios y no templo de algún ídolo. ¿Usted se viste para representar a Cristo? ¿O usted se viste para representar al modelo o la mujer que los medios de comunicación están diciendo? ¿O usted asume la identidad de un grupo o de una persona pública? Hermanos y amigos que seguimos esta reflexión, debemos ser sencillos, debemos ser humildes y debemos tomar este mensaje en donde los creyentes estamos en el mundo, pero no debemos ser parte del mundo, y decirlo en humildad. Vivimos en el mundo, pero no debemos participar de los pecados del mundo. Y lo decimos en humildad, porque no somos mayores a ellos. La diferencia nos la da Cristo Jesús. Dice el Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré en ti, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos
dice el Señor. No hay ninguna fuerza en nosotros, hermanos, para ser diferentes al mundo, sino la misericordia y el amor de Dios y su fidelidad es la que nos ha hecho diferentes. Y vea usted, hermano, con esto concluyo, cuál es el Evangelio de Cristo Jesús, cómo es que debemos ser como iglesia, usted y yo, iglesia. Veamos cuál maravilloso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún que no estamos en ese yugo en Cristo Jesús, Dios tiene una promesa para aquel que crea en el Señor, y Él hará la diferencia en este mundo. Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el tema del día de hoy. Realmente es una advertencia que no andemos en yugo desigual porque fracasaremos. Pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús, en su misericordia, en su fidelidad y amor, que Él hará en nosotros. ¿Algún comentario, alguna pregunta con toda confianza? Mi hermano Camarena. A manera de propaganda, de promoción, las iglesias estamos comprometidas precisamente para acercar a nuestros jóvenes a los yugos iguales, ¿verdad? Y ya no tardan en llegar. Yo creo que para las 2 tenían planeado llegar los jóvenes que ahorita andan en el campamento allá en Saltillo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se acerca para que ellos convivan con jóvenes con el yugo semejante. Amén. Ojalá y sean bendecidos, si Dios así lo tiene planeado, ¿verdad? Y lleguen edificados de este campamento. Amén. Qué bueno, hermano, muchas gracias por compartir esta idea. Y es cierto, hermano, si tenemos algo que hacer nosotros como iglesia, con nuestros infantes, con nuestros adolescentes, nuestros solteros, jóvenes solteros, es precisamente eso. Crear vínculos con otras iglesias donde ellos puedan encontrar a la pareja que Dios ha puesto en sus vidas. Luchemos por eso como iglesia. Hermana, ¿sí? Adelante. Brevemente, yo quisiera compartir algo porque se me viene a la mente, pues cuando también estamos en yugo desigual con nuestra familia de origen, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo, nosotros hace 12 años, pues mi padre no es creyente, ¿verdad? Pero mi hermano sí. Entonces fue una etapa complicada porque había muchas cosas que yo empezaba a ver que no compartía con mi padre y pues sí fue algo interesante ver cómo Dios nos fue transformando, ¿no? Incluso también con amigas que también pues se alejaron de mí, pero el Señor, gloria a Dios, me acaba de regalar otras nuevas amigas en Cristo, ¿verdad? Y son mis mejores amigas, amén, ¿verdad? Amén. Entonces, pues sí es algo complejo al inicio cuando empiezas en el Señor, pero el Señor es fiel y pues tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y pues seguir en el camino, pues bajo el yugo del matrimonio, también todo ha sido todo un proceso. Incluso mi esposo también, amigos que no están en Cristo, igual también a veces pues platica con ellos y pues él les ha incluso regalado Biblias, ha estado pues, o sea, ha cambiado mucho la relación de él con sus amigos también, en ese sentido, ¿no? Entonces el Señor amén. Es fiel. Muchas gracias, hermana, por su testimonio, pero vean ustedes, ahí tenemos una acción del Espíritu sin que nosotros estemos actuando. Ese cambio que Dios ha hecho en sus vidas
Es un grito a la comunidad de que hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Seguramente en la familia, hermana, lo digo también como testimonio, Dios va a proveer los tiempos, va a proveer los medios, va a poner en delante de usted y de su esposo el momento ideal para que ellos puedan ver ese amor de Cristo Jesús por sus vidas. Y no tienen mucho que decir, simplemente decir gracias a Dios. ¿Algún otro comentario, hermanos? Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor, que nos ha permitido estar en estos momentos de comunión con Él en esta iglesia. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio de podernos dar la esperanza en Cristo Jesús, que en ti somos más que vencedores y que en ti, Señor, tendremos vida y vida eterna. Te suplicamos, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones fuerte, Señor, avasallante, y que nosotros podamos responder con carácter, con valentía, pero sobre todo, Señor, en la fe en Cristo Jesús, que tú nos das el control de nuestras vidas y tú nos llenas de bendiciones. Te suplicamos, Señor, por nuestras familias seculares que aún no te conocen, que podamos ser, Señor, ese ejemplo en Cristo Jesús para sus vidas y que tú obres, Señor, en sus corazones y que el día de mañana, conforme a tu amor y tu misericordia, ellos también te alaben y te glorifiquen como solo tú mereces. Padre Santo, bendice a tu iglesia, el Divino Redentor. Bendice a tu siervo, nuestro pastor Andrés. Bendice a su familia y bendice los hogares aquí representados. Señor, si hay una necesidad en las familias aquí presentes, te suplicamos tu presencia, tu Santo Espíritu les acompañe y des bendición y cubras cada una de sus necesidades. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.